El inicio de la descripción de la dinámica del ordenamiento jurídico parte en nuestro enfoque de la idea de norma base, propuesta por Kelsen, a la cual hemos añadido la idea de identificar esta norma como el enlace de dos comportamientos esperados, siendo el primero de ellos una expectativa de obediencia dirigida a los ciudadanos y el segundo una expectativa de aplicación de consecuencias jurídicas. Sin embargo, la idea de norma base es un escenario aún prejurídico, debido a que cumple una función parecida a la de un Big Bang. Es un escenario cero que fija el punto de partida de la evolución del ordenamiento jurídico. Y como escenario aún teórico, todavía se percibe lejano a los asuntos cotidianos de un profesional del derecho. El acercamiento a estos asuntos se da cuando iniciamos la descripción del ordenamiento jurídico positivo, y esa es la tarea que iniciamos en el video anterior, en el cual explicamos que la primera disposición normativa constitucional es aquella a través de la cual se crea el primer sujeto que forma parte del ordenamiento, el órgano legislativo. Una vez creado este sujeto, las siguientes disposiciones apuntan a completar los elementos, acción y objeto del primer comportamiento esperado, y obviamente dirigido a este sujeto recién creado, el cual es un comportamiento esperado de prescribir que describe a la función legislativa. Asimismo, habíamos señalado que el comportamiento esperado de prescribir no era comúnmente identificado como un comportamiento debido, en tanto no se asignan consecuencias jurídicas ante la inacción de un órgano legislativo, pero que esta situación no implicaba la total libertad del órgano para legislar lo que se le ocurra. Es en este punto que advertimos la necesidad de describir aquellas disposiciones constitucionales que imponen límites al ejercicio de la función legislativa. Es momento entonces de describir a los denominados comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir. Para entender las características de este comportamiento, debemos utilizar los elementos esenciales que describimos en el tercer video, los cuales reflejaban que toda acción legislativa es la secuencia de dos actos esenciales, un acto de pensamiento y un acto de voluntad. Como explicamos, el acto de pensamiento no era otra cosa que aquel proceso realizado para determinar el contenido de una disposición normativa para enfrentar jurídicamente un problema social detectado. Ahora podemos identificar este contenido bajo una estructura de un comportamiento esperado de realizar, el mismo que sería dirigido a los destinatarios, esto es, los sujetos de la sociedad. Ahora también es posible identificar que este comportamiento se formaría a partir de la creación secuencial de sus tres elementos esenciales, sujeto, acción y objeto. A partir de este esquema, podemos entender que aquellas disposiciones constitucionales que regulan la función legislativa se distribuyen para regular los momentos en los que este órgano legislativo piense secuencialmente en determinar el contenido de cada comportamiento esperado, o lo que es lo mismo, en determinar cada uno de sus tres elementos. Por tal razón, la evolución lógica del ordenamiento jurídico debe continuar con la aparición de este tipo de disposiciones constitucionales. Primero hay que ordenarnos e identificar la estructura común de los comportamientos esperados de realizar, dirigidos al órgano legislativo. Todos tendrían una estructura dirigida a establecer la expectativa con el mensaje del tipo: el órgano legislativo, al momento de ejercer sus funciones legislativas, debe respetar los límites X. Siguiendo el orden propuesto para todo tipo de comportamiento, podemos transformar esta disposición al siguiente mensaje: el órgano legislativo, al momento de crear comportamientos esperados dirigidos a los destinatarios, debe respetar los límites X. Y profundizando nuestra descripción, podríamos transformar la disposición respecto del primer elemento del comportamiento esperado a crear, es decir, un mensaje del tipo: el órgano legislativo, al momento de determinar el sujeto del comportamiento esperado que va a crear, debe respetar los límites X. Así, contamos con un primer subtipo de disposiciones constitucionales que limitan la manera en que el órgano legislativo identifica al sujeto que va a regular. Un ejemplo de este tipo de disposiciones sería una prohibición de establecer diferencias injustificadas a los sujetos de la sociedad que van a ser regulados. Supongamos que el órgano legislativo pretenda exigir un determinado comportamiento a un grupo de sujetos, estableciendo una diferencia en base a condiciones ideológicas o por características físicas. Pues bien, una disposición constitucional podría establecer un límite al órgano legislativo señalando que no debe hacer esta diferenciación. La estructura de esta disposición constitucional sería la siguiente: el órgano legislativo, al momento de identificar el sujeto de un comportamiento esperado, no puede establecer diferencias injustificadas en base a condiciones ideológicas o características físicas.
¿Qué tipo de disposición constitucional estamos identificando? Pues aquella que establece el derecho de toda persona a no ser discriminada. En nuestro enfoque, este derecho se plantea como un tipo de comportamiento esperado de realizar al momento de prescribir, específicamente dirigido al momento en que el órgano legislativo determina el sujeto de los comportamientos esperados que está por crear. Y si seguimos este razonamiento, podemos entender que existen disposiciones constitucionales similares que fijan límites para los momentos en los que el órgano legislativo determine la acción y el objeto del comportamiento esperado que está por crear. Un ejemplo de estos límites podría ser aquella disposición que limita al legislador a determinar comportamientos esperados que incluyan acciones perjudiciales para la propiedad privada, o que coloque como objeto de una acción un acto que atente contra la vida de las personas. De este modo, podemos observar que este tipo de disposiciones constitucionales establecen límites secuenciales para cada momento en el que un órgano legislativo determina comportamientos esperados que piensa incluir en el ordenamiento jurídico, es decir, cuando ejerza sus funciones legislativas. Dicho de otro modo, los comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir describen aquellas disposiciones que establecen los derechos constitucionales. Un ejercicio específico de identificación podría caracterizar cada derecho constitucional previsto en una constitución como un tipo de comportamiento esperado de realizar al momento de prescribir, dirigido a establecer límites cuando el órgano legislativo determine el sujeto, la acción o el objeto del comportamiento esperado que está por incorporar en el ordenamiento jurídico. Así, nuestro enfoque se va conectando progresivamente con distintas instituciones jurídicas y logra colocarlas bajo un solo plano descriptivo. Sin embargo, aún es necesario identificar otros tipos de comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir, sobre todo en relación con aquellas disposiciones que establecen límites para el órgano legislativo al momento de regular las funciones de los restantes órganos jurídicos. Pero de esto hablaremos en el siguiente video. Por el momento, debemos llamar la atención en la forma en que nos estamos conectando con instituciones jurídicas que son descritas bajo parámetros distintos. Por ejemplo, la idea de un comportamiento esperado de prescribir describe la función legislativa bajo un escenario que no establece consecuencias jurídicas por una supuesta inacción. Esta estructura refleja que el órgano legislativo solo cuenta con un comportamiento esperado que refleja precisamente una facultad y no una obligación, en tanto el no ejercicio de esta facultad no se relaciona con consecuencias jurídicas. Del mismo modo, esta facultad puede describir la autonomía del órgano legislativo para decidir qué tipo de comportamientos esperados incorpora en el ordenamiento jurídico, lo que equivale a la posibilidad de rechazar alguna propuesta presentada por otro órgano. Al no existir consecuencias jurídicas por no aceptar una propuesta legislativa, esta autonomía también se describe bajo la estructura de un comportamiento esperado no interrelacionado con una consecuencia jurídica. Por otro lado, si este comportamiento esperado estuviera interrelacionado con una consecuencia jurídica, es decir, otro comportamiento esperado, estaríamos hablando de un comportamiento debido, con lo cual describimos una obligación y no una facultad. En la misma línea, la asignación del comportamiento esperado de prescribir, dirigido al órgano legislativo, describe la asignación de competencias a un órgano jurídico. Y es así como logramos observar que el enfoque estructural logra describir, sin incurrir en dualidades, instituciones jurídicas cotidianas como las obligaciones, facultades, competencias, autonomía y derechos constitucionales. De este modo, se logra fijar una ruta de lo que será nuestro recorrido descriptivo. De manera secuencial nos enfrentaremos con instituciones jurídicas cotidianas y observaremos cómo estos logran ser incluidos en una secuencia unitaria. El próximo video describirá los comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir dirigidos a la organización de los restantes órganos jurídicos, es decir, las disposiciones constitucionales relacionadas con la asignación de competencias, y de esta manera podremos continuar con nuestro reto.